Y sean bienvenidos a Abierto por Vacaciones. Como les anunciábamos ayer, vamos a hablar con Pedro Jiménez, ya que pues, ha dado una charla en la biblioteca de Iso sobre la fortaleza medieval que en este lugar, en esta pedanía de Ellín, se encuentra, sobre todo para explicar las nuevas novedades que han tenido. Bueno, Pedro, cuéntanos, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Televisión Ellín. De nada, además, nos encanta que os intereséis tanto por este lugar, algo que pensábamos que era la Torre de Iso, luego empezasteis a llamarla las Torres de Iso y al final es un conjunto mucho mayor, ¿no? Hablamos ya de la fortaleza de Iso. Sí, la verdad que hay que reconocer que en este caso la iniciativa partió del propio Ayuntamiento de Iso, que fueron los que en su día contactaron con nosotros, los grupos municipales y después el propio equipo de gobierno. Eso fue hace 2 años, en 2019. Y entonces hicimos la primera campaña de excavaciones, que era un poco para evaluar, más que excavar, se trataba de evaluar los restos arquitectónicos de lo que se llamaba la Torre de Iso, el castillo de Iso, con vistas a recuperarlo a nivel de restauración, a nivel patrimonial, porque es un monumento que tiene mucha relevancia desde el punto de vista arquitectónico, pero está en un estado de abandono. Entonces el ayuntamiento estaba interesado en restaurarlo, en ver la manera de poder acondicionarlo y poner en valor el edificio, pero para eso, lógicamente, primero había que hacer un análisis, un estudio, para saber qué es exactamente lo que se va a restaurar. Ahí teníamos las torres, que es lo que se veía, pero era un monumento que prácticamente no se había estudiado de manera muy somera y nunca a fondo. Entonces lo que hicimos hace 2 años fue una primera campaña de análisis del edificio, donde ya avanzamos bastante, como has comentado al principio. Pasó de ser 2 torres, que era lo que se veía, lo que todo el mundo conocíamos, a ya todo un castillo de planta cuadrada, con torres en las esquinas, y estas 2 torres en realidad lo que son es la puerta de entrada a ese castillo, que está lógicamente oculto por todas las casas que se han edificado a lo largo de los siglos en lo que era el recinto del castillo una vez que se abandona. Y ahora, pues este año hemos solicitado, otra vez el ayuntamiento nos mostró su interés porque avanzáramos aún más en ese primer proyecto de estudio del castillo, y hemos solicitado una subvención a la Junta de Castilla-La Mancha, que ha sido aprobada y ha sido dotada con un presupuesto suficiente, y también con la ayuda del ayuntamiento. Pues ahora en septiembre emprenderemos la segunda campaña, en la cual ya iremos a temas muy concretos, es decir, ya sabemos bastante a partir de la primera intervención, pero quedaban algunas cosas importantes también por aclarar, que es lo que vamos a intentar hacer en esta segunda campaña, de manera que finalmente el ayuntamiento de Ellín disponga de un estudio completo que le diga exactamente qué es lo que tiene aquí, cómo es este monumento, qué características tenía, la cronología, las fases, la planta, por dónde se extendía, por qué partes llegaba y qué partes no, a ser posible si podemos saber algo de su distribución interna, es decir, que tenga el máximo de conocimiento para que a partir de ahí pues pueda abordar la restauración y puesta en valor del castillo. Todo comenzó, Pedro, al fin y al cabo, como muchas otras cosas, muchos descubrimientos, ¿no? Como una casualidad, ¿no? Que vinisteis para esas obras de emergencia, ¿no? Para que la torre no se cayese, y cuando hicisteis el estudio descubristeis que era algo más importante y algo mayor. Pero los estudios que habéis realizado, ¿hay dificultad que mucho del patrimonio que hay sea en lugares privados, ¿no? Porque es una zona, es un barrio, ¿no? Donde se ubican muchas viviendas, ¿no? Pues sí, eso sin duda es una dificultad, pero bueno, hay que entender que este castillo en su día, lógicamente, era una unidad, era una propiedad en la Edad Media que fue pasando de mano en mano, desde la corona al marquesado de Villena y a la Orden de Alcántara y a la Orden de Calatrava. Es decir,
En ese momento el castillo era una única propiedad, pero ya en la propiedad media el castillo comenzó a dividirse. Se quedó una casa señorial, que es lo que estaba en la zona de las puertas, pero el resto del castillo fue desapareciendo, sobre todo a partir de que desaparece el peligro con la conquista de Granada en 1492. Ya no hay sentido en mantener una fortaleza. De manera que desde entonces el castillo ha ido desapareciendo y ha ido compartimentándose en diferentes propiedades. Es parte de la historia, hay que aceptarlo así. Evidentemente, a la hora de elaborar los trabajos y abordar los estudios es complicado, porque para cada una de las partes del castillo pues hemos tenido que buscar a los propietarios, porque muchas de las casas están abandonadas, los propietarios no están viviendo ahí en esas casas, que son casas antiguas, casas pequeñas y antiguas. Solo unas pocas están habitadas, y es verdad que la gente que habitaba en esas casas con nosotros se ha portado fenomenal. Nos han abierto sus casas, nos han llevado a sus patios, hemos podido estudiar allí los muros, las torres y todo. Y la gente que no estaba también, hemos hecho las gestiones que ha sido preciso, incluso gente que no estaba en el pueblo, que estaban lejos, pues nos han facilitado el número de teléfono de persona que tenía llave de su casa para que pudiéramos entrar. Es decir, ha sido complejo, pero bueno, también ha demostrado el grado de implicación de la gente del pueblo en esto, ¿no? Porque se han volcado realmente con nosotros en facilitarnos las cosas. Ahora, para la campaña de excavación también, pues lógicamente se van a hacer algunos sondeos, y eso supone el pedir permiso a la gente, a los propietarios, para poder actuar. No se puede lógicamente actuar sin el permiso de los propietarios, porque vamos a excavar, aunque sean casas que estén abandonadas. Y en general nos hemos encontrado con muy buena recepción. Hay algún sitio donde efectivamente son zonas que están ahora mismo, son huertos que están en producción y todo esto, y ahí es más difícil. Los propietarios son más reticentes, pero porque están ahí habitando y lo tienen que meterse en su casa prácticamente, ¿no? Eso es comprensible. Pero en general existen esas dificultades, como bien has comentado, pero bueno, de alguna manera las hemos podido solventar, y sobre todo aprovecho para darle las gracias al pueblo de Iso, porque se han volcado con nosotros y nos han ayudado muchísimo en todo este tema. ¿Cuáles son las certezas que tenéis ahora mismo, que podemos afirmar pues en el siglo en el que se basaba esta construcción? ¿Qué certezas son las que tenéis ahora mismo? Pues verdaderamente tenemos pocas certezas. Sé que trabajáis mucho con las hipótesis, ya no lo decía Julio. Claro. Nos cuesta mucho trabajo el plantear ahora mismo conclusiones. Seguimos trabajando a nivel de hipótesis, y voy a explicar un poco cuáles son las dificultades. Prefiero hacerlo así. Sabemos con certeza que el edificio tiene varias fases, es decir, hemos visto con certeza que existía un perímetro de planta cuadrada con esas torres y demás, y que a ese perímetro en un momento dado se le adosaron las torres que ahora se ven. Es decir, esas torres eran una segunda fase, por tanto tendríamos dos fases. ¿De qué cronología es cada una? Pues en principio creemos que la fase más antigua sería Andalusí, y la fase más reciente, es decir, la fase de las dos torres que son visibles, sería ya cristiana, del momento inmediatamente posterior a la conquista. En el proyecto anterior hicimos pruebas de carbono 14. De las torres que se ven ahora, esas torres están encofradas con tapial, y en el tapial, para que los tapiales, pues, como digo, unas tablas de madera donde se vierte la argamasa de cal en este caso, y quedan encofrados, cuando se quitan esas maderas, las pasantes de madera que unen los tablones quedan embutidos en la obra de tapial. La gente que ha trabajado en albañilería aquí tradicional esto lo sabe, porque el tapial hasta no hace muchos años se ha estado haciendo. Entonces esas agujas quedan incrustadas, perdidas dentro de la obra, y como son de madera podemos tomarlas y hacer carbono 14. De hecho hemos hecho carbono 14 de varias muestras. Tomamos muestras de las torres, tomamos muestras también de otros tapiales del interior que son de época posterior, de la casa que hicieron los Valcárcel cuando reformaron todo aquello ya en época moderna, pero las torres que serían de esta segunda fase que estamos comentando, de época medieval, hemos dicho que tenemos el recinto más antiguo y las dos torres de la entrada, ese conjunto, el carbono 14 nos ha dado una fecha de
principios del siglo XIII, final del siglo XII, principios del siglo XIII. Las muestras que hemos tomado, ha habido una muestra que nos ha dado una cronología un poco posterior y otra un poco anterior, pero el núcleo central de las muestras nos da esa cronología. Esto quiere decir que estaremos en plena época almohade, es decir, a final del siglo XII o principio del siglo XIII es época almohade, es 40 años antes de la conquista cristiana. Esto se conquista en 1243. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que las maderas puedan ser de esa cronología, no tenemos todavía la seguridad de que si el castillo se hace en 1243, inmediatamente después de la conquista, no se estén aprovechando maderas anteriores precisamente para esas agujas. Es decir, las agujas nos dan la fecha del momento en que se cortan los árboles. Pero en un contexto de abandono como fue el que había aquí, donde habría muchas casas abandonadas después de la conquista, se pudieron coger maderas de las puertas, de las vigas, de las casas abandonadas y del propio castillo que se estaba reformando y utilizarlas para las agujas de los tapiales. Con lo cual, a pesar de que la cronología que nos da el carbono 14 es almohade, seguimos sin poder descartar el que sea inmediatamente posterior a la conquista. Es decir, de manera que, bueno, luego podríamos seguir con muchas argumentaciones que no sé si vienen al caso acerca de la tipología del edificio, que también es algo que nos da pistas, pero bueno, una de las cosas que queremos solucionar en la campaña de este año precisamente es el tema de la cronología, precisar más la cronología de las fases. Para ello vamos a seguir tomando muestras y haciendo analíticas, pero sobre todo lo que nos puede dar más claves es el propio análisis estratigráfico de los materiales cerámicos, monedas que aparecen en la estratigrafía asociada a la arquitectura, y eso es lo que vamos a intentar obtener este año a partir de unos sondeos arqueológicos que el año pasado, o sea, hace 2 años no lo hicimos, no se hizo excavación, pero este año sí se va a hacer excavación. Y uno de los objetivos, si no el fundamental, es precisamente este. Pues te lo pregunto yo, ya que lo has dejado ahí un poco en el aire, ¿no? Arquitectónicamente, ¿en qué nos podríamos estar basando? ¿En qué tipo de arquitectura? Por otra de las hipótesis, ¿no?, que me imagino que barajáis, y sobre todo también te quería preguntar por esa extensión, ¿no?, y las primeras planimetrías, ¿no?, que habéis estado realizando, que quizá pueden ser incluso mayores, ¿no? Bueno, el castillo, a raíz de la planimetría que hemos hecho, está bastante bien delimitado. Hay muchos trozos de muro que no se ven, que faltan, que no los tenemos recogido en la planimetría, pero sí que tenemos la extensión de las esquinas, por donde iban y todo esto. Tenía una extensión, era un castillo de una extensión considerable, cuadrado, con torres como digo en las esquinas, quizá alguna torre en los paños centrales, esa puerta monumental. Entonces, para ser un castillo de época andalusí, resulta un poco difícil de encajar en la teoría de lo que conocemos de los castillos islámicos, de los castillos andalusíes, teniendo en cuenta el contexto que aquí tenemos. Es decir, aquí en época andalusí probablemente el poblamiento que había era muy parecido al que ha habido tradicionalmente, que es a base de pequeños barrios, pequeños cerros. En aquella época serían alquerías irrigadas por las acequias, la huerta sería muy parecida a la que hay. Entonces, conocemos algunos casos de castillos que efectivamente se hacen en un momento dado, en época andalusí, ante el peligro del avance cristiano, para proteger a todas esas alquerías del entorno. Es posible que este sea el caso. Un castillo de este tipo lo tenemos en Alpera. En Alpera es un sitio donde el castillo no se ha ocupado como aquí, el castillo está todavía conservado, y ahí vemos que que en época andalusí era un área de pequeñas alquerías como esto, que en un momento dado construyen un castillo en medio de todas ellas, la parte más o menos central, para protegerse en caso de peligro. Ese podría ser el caso que tenemos aquí, porque el castillo, lo que hemos visto también es que está construido sobre una muela, es decir, sobre una roca que estaba sobrelevada. Ahora mismo toda la topografía está oculta por las casas que se han ido adosando a lo largo de siglos, pero en los estudios que hemos hecho, entrando en los solares y viendo con detalle los muros, se puede ver perfectamente cómo está construido sobre una muela. Ese podría ser uno de las explicaciones del castillo andalusí. Pero habría que encajar algunas cosas, porque en la planta tan regular, estas comunidades campesinas, cuando hacían una fortaleza para protegerse,
la muela, digamos, el alto, el espacio orográfico, geográfico, la montañita o el cerro, lo que hacían era aprovechar la orografía, no instalaban una planta cuadrada. Eso es más propio del Estado, que el Estado sí que llega con unos planos y dice aquí hay que hacer una fortaleza cuadrada y hay que hacerla como sea, que como un fuerte y tal. Entonces sí que hacen una planta cuadrada. Aquí esa explicación es convincente, la de que fuera una protección para los campesinos, que sabemos que aquí había. Sin embargo, la planta no termina de encajar porque es demasiado regular. Esto nos plantea algunas dudas. Como castillo de época cristiana, inmediatamente posterior a la conquista, encaja perfectamente, porque sabemos que eso era muy frecuente. En el momento en que los castellanos conquistan estas tierras, el castillo va pasando de manos en manos, como decía, pasa por varias órdenes militares, a la corona, al marquesado de Villena. Antes tiene algunos otros propietarios también privados, la reina Juana de Poitiers, un caballero portugués de los que acompañaba al maestre de la Orden de Santiago, a Pelay Pérez Correia. Entonces sabemos que en ese momento se están construyendo castillos con esta fisonomía y que existía un porqué hacerlo. Cuando alguien recibía un territorio de la corona, lo primero que hacía era construir su castillo por dos razones. Si podía, claro, por dos razones. Primero, para demostrar al pueblo, a los musulmanes, a los aldeanos que seguían viviendo ahí, para demostrar quién era el nuevo jefe y para mostrar su prestigio y el lugar donde residía. Y también porque era muy importante de cara a la propia corona castellana, para que no le quitaran el castillo. Una vez que alguien había construido en un territorio un castillo, ya había hecho una inversión. Si el rey quería quitarle ese castillo y dárselo a otro, tendría que pagarle lo que había invertido. Entonces era una manera de tomar posesión del territorio. Entonces este tipo de fortalezas son muy frecuentes en esta época con este fin. El tema que tenemos con el castillo de Iso, como pasa con muchos castillos de esta época, es que la técnica constructiva es exactamente igual en época almohade que inmediatamente después de la conquista. Son estos tapiales que son imposibles de distinguir, porque probablemente los que lo construyeron, aunque fuera en época cristiana, eran alarifes, eran albañiles musulmanes que usaban las mismas técnicas. Entonces, técnicamente no hay posibilidad de distinguirlo por lo que es los materiales y la técnica constructiva. ¿Y existe alguna documentación, la documentación más antigua, pero en ningún momento no hay algo que se diga de la construcción en el momento inicial, ¿no?, de esta fortaleza? No hay nada. Sabemos que Iso como tal existía desde época andalusí, lo sabemos seguro porque en el mismo momento de la conquista ya tenemos documentación que están donando Egin e Iso, es decir, que sabemos que evidentemente si en el momento justo de la conquista ya se está mencionando es porque existía antes. Entonces, que de época andalusí no cabe duda. Que en época bajo medieval había una fortaleza también tenemos la certeza. Alguna fuente habla del alcaide de Iso. Lo que no se menciona es el castillo, es decir, no hay ninguna referencia en los documentos, en las crónicas ni en las fuentes, a la construcción del castillo. En ese sentido no nos pueden ayudar, pero por desgracia es lo más común con lo que nos encontramos los arqueólogos. Es decir, son muy raros los castillos medievales, muy escasos, son más bien excepcionales las fortalezas medievales donde tenemos documentación de cuándo son construidas, por alguna. Normalmente además son por razones indirectas, ¿no?, el que tengamos información sobre esto. Lo normal es que nos encontremos con esto que estoy comentando, es decir, que no tengamos más información y que en el propio Egin, sin ir más lejos, el castillo de Egin nos pasa exactamente igual. El castillo de Egin no tenemos ninguna información documental de cuándo se construye o cuándo se deja de construir. Lo mismo pasa en Iso. Y no tenemos más remedio que intentar fecharlo por estas herramientas que tenemos. La propia planta, la propia forma arquitectónica, los materiales y técnicas constructivas, en su caso, alguna información dan. Es decir, sabemos que este tipo de materiales en el siglo X no se utilizaba. Es decir, se generaliza a partir del final del XI, con lo cual algo sabemos, algo nos dice, pero ya más que eso no podemos precisar. Luego la estratigrafía, es decir, cuando hacemos excavaciones encontramos niveles de suelo asociados
a los muros, a la arquitectura, que nos dan también, nos aportan información muy valiosa acerca de cuándo se ha construido, y después las analíticas, y ya con todo eso podemos ir construyendo. Yo creo que a partir de la campaña de este año vamos a poder precisar algunas de estas cosas que estoy planteando, que son las dudas y las hipótesis que tenemos y que precisamente queremos resolver en esta campaña. Por eso es muy importante, ¿no?, que el gobierno regional haya cedido, ¿no?, a dar esa subvención. También el gobierno municipal de Ellín haya decidido, ¿no?, también embarcarse en este proyecto, ¿no? ¿Cómo vais a utilizar, ¿no?, ese dinero que han decidido, ¿no?, poner encima de la mesa para que siga para adelante vuestras investigaciones, ¿no? Me imagino que también os sentirá como orgullo, ¿no?, de que van bien vuestras investigaciones y que son interesantes. Sin duda, el Ayuntamiento de Ellín lo que ha demostrado es voluntad política, es decir, ellos han puesto el dinero y nos han dicho, mira, nosotros podemos hacer esta aportación para que continuéis con los estudios y queremos que se haga, es decir, estamos interesados en que se haga porque queremos recuperar este edificio, y para recuperarlo sabemos que es imprescindible el tener unas buenas planimetrías, el conocer las fases, el saber cómo hincarle el diente, porque lógicamente es complicado y primero tiene que tener ese conocimiento. A partir de ahí nosotros acudimos a la Junta de Castilla-La Mancha a una convocatoria competitiva que se hace en principio todos los años, donde se presentan proyectos de toda Castilla-La Mancha y hay una cantidad de dinero fija. Entonces solamente unos cuantos proyectos son los que se aprueban y los que se dotan, y muchos otros proyectos no se aprueban y no se dotan, y son proyectos muy buenos también, son proyectos interesantes, pero existen unos baremos, unos criterios de calidad del proyecto que son los que aplica la Junta de Castilla-La Mancha, y a partir de ahí aprueba los proyectos y los dota en su caso con un porcentaje según la puntuación que hayan obtenido. Entonces evidentemente nos sentimos muy reconocidos y muy satisfechos por haber conseguido el que la Junta apruebe el proyecto y además que lo dote con una cantidad de dinero que está bien, es decir, que como hemos sacado una puntuación muy alta, esa cantidad de dinero más lo que aportaba el Ayuntamiento nos permite afrontar el estudio. ¿Cómo se va a distribuir? Bueno, pues los trabajos que se van a hacer son un poco los que venía comentando. Ya se hicieron los trabajos de prospección del territorio, de trabajo de búsqueda documental y todo esto en gran medida están hechos. Hay todavía alguna cosa que hacer, como siempre quedan cosas por revisar, pero sobre todo en esta campaña lo que nos íbamos a centrar era en la cartografía, es decir, la planimetría de todas las estructuras arquitectónicas, porque el año pasado encontramos muchas estructuras arquitectónicas, muchas torres, muchos lienzos de muralla que jamás se habían identificado, jamás se habían dibujado ni documentado, porque estaban precisamente dentro de las casas, en el interior de todas estas casas. Las torres sí que se habían hecho algunos dibujos y algunos levantamientos previos, pero no de todos estos muros. Entonces queremos hacer una planimetría completa, en detalle. Tenemos hechos los croquis con la planta del castillo y todo eso lo hemos presentado en esta charla y lo hemos publicado también en un congreso internacional, pero hay que hacer la documentación de todos esos alzados, de todos los muros que aparecieron el año pasado. Queremos hacer excavaciones, cosa que el año pasado no se hizo, y esas excavaciones pues hemos pedido ya los permisos a los propietarios, tenemos los permisos de casi todos los propietarios, como decía, ha habido algunos que no hemos podido obtenerlo, con vistas a conocer algo más de la distribución de la organización del castillo a nivel interno y la cronología. Para eso hace falta el tener, contratar personal para llevar a cabo las excavaciones, para sacar la tierra, maquinaria, etcétera, y vamos a contar también, entonces vamos a tener personal contratado y vamos a tener también personal voluntario, que son estudiantes, personal recién licenciado, estudiantes de máster, que vienen un poco sobre todo para aprender. Entonces ellos nos ayudan porque desarrollan también un trabajo, lógicamente, a cambio de que nosotros les demos la manutención. Los alojaremos aquí en Iso o en Ellín, no sé todavía dónde se hará, y a cambio de, como digo, de la manutención y de la formación que les damos, pues también trabajan con nosotros. Y luego, ya digo, también va a haber personal contratado, especialistas, obreros, para hacer el trabajo más pesado.
Y después, evidentemente, hay otra partida también destinada a los análisis, a las analíticas que estábamos comentando antes, carbono 14, análisis de morteros, de argamasa y demás, y después unos análisis que para nosotros son también muy importantes, que son los análisis de paleofauna y paleobotánica. Es decir, las muestras de tierra que sacamos de los niveles sellados, estudiamos esas muestras para ver el polen, las semillas, los carbones, definir las especies que hay y de esa manera obtener datos sobre el clima en ese momento, en el momento de la formación de ese nivel, en este caso de la Edad Media, y también de los hábitos agrícolas, de los productos que se estaban cultivando en cada momento, ¿no?, de donde proceden las muestras. Y como digo, eso para nosotros también es muy importante porque nos da un poco las claves de la economía, que es fundamental para reconstruir la historia del propio castillo, ¿no?, y de Iso. Sé que es difícil, sé que la arqueología lleva un tiempo, ¿no?, muy necesario, pero si tuvierais todos los fondos posibles, ¿no?, que eso va a ser muy difícil, pero bueno, ¿en cuánto tiempo podríais despejar las dudas que tenéis y conocer mejor esas hipótesis con las que trabajáis? Bueno, yo creo que si tenemos suerte en esta campaña puede quedar resuelto en gran medida. Nosotros ya en la campaña anterior, como decía, los resultados los presentamos en Formet, que ha salido publicado a primero de año, un congreso internacional donde presentamos un trabajo de 60 o 70 folios muy exhaustivo sobre el castillo. Quedan estas dudas que estoy comentando, pero estas dudas en gran medida esperamos solventarlas en esta campaña. Evidentemente luego siempre quedan cosas que va a ser imposible el resolverlas previamente a que se acometa la recuperación del castillo. Por ejemplo, la distribución interna del castillo. Pues hay muchas casas viejas que están dentro del castillo. Entonces estas casas que están abandonadas y que están dentro de lo que era el castillo, habrá que ver si se pueden recuperar de alguna manera porque tienen un patrimonio etnográfico importante, y lo que no se pueda pues habrá que demoler algunos muros, algunas obras que sean de poco valor arquitectónico y que estén en ruina, habrá que demolerlo. Pero hasta que eso, y cuando se haga eso, habrá un seguimiento arqueológico y entonces podremos excavar en esos sitios. Hasta que no se haga eso no se podrá hacer. Cuando se vaya cometiendo la recuperación de los diferentes tramos de muros y del interior de las torres, todo eso se hace con un seguimiento arqueológico también. Entonces, en el momento en que empieza el proyecto de restauración, algunas de las dudas arqueológicas que quedan en el tintero se van resolviendo, porque la restauración no se hace sin que los arqueólogos estemos presentes. Entonces, cuando yo me refería a que vamos a tener las cosas claras, me refería a que vamos a tener las cosas claras en el sentido de que pueda empezar la restauración. Es decir, yo creo que después de esta campaña tendremos suficiente información para que, si es necesario, se pueda comenzar a acometer redactar primero un proyecto de restauración y comenzar a acometerlo. ¿Quedarán dudas? Claro que quedarán, y siempre van a quedar dudas, pero algunas de esas, con el acompañamiento que se hace arqueológico a los trabajos de restauración, se irán poco a poco resolviendo conforme avancen esos mismos trabajos. Pedro Jiménez, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros en este Abierto por Vacaciones de Televisión Ellín, y sobre todo muchísimas gracias por despejarnos esas dudas, porque conozcamos mucho mejor la historia del lugar donde vivimos. Muchas gracias. Nada, encantado de estar con vosotros, y bueno, espero que, como os he planteado también muchas incógnitas después de esta campaña, imagino que habrá quien haya quedado intrigado por lo que estamos comentando, pues si queréis, ya sabéis que podéis contar con nosotros para que os contemos lo que ha aparecido, lo que no ha aparecido, y que os demos los resultados de los trabajos. Pues os deseamos toda la suerte del mundo en esta campaña, y ahí estaremos con vosotros con cualquier nuevo avance que se dé en esta fortaleza. Muchas gracias.